viernes y sábado. Glorioso Señor. Bueno, hermano, en cuanto estemos por estos lugares, ¿verdad? Mis hermanos, al igual que yo, pues estaremos asistiendo, ¿verdad?, a estas bonitas reuniones, ya que, hermanos, la finalidad de estas reuniones, ¿verdad?, es llenarnos de la bendición de Dios, de conocerle a través de su palabra. Amén, gloria a Dios. Y en el pueblo del Señor hay muchas interrogantes, hermano, ¿verdad? Hay muchas preguntas que en ocasiones uno no encuentra la respuesta. Pero independientemente si yo no tengo la respuesta, pues quizá mi hermano la tenga, ¿verdad? Dice la Escritura en los libros de los Proverbios que en la multitud de consejeros, ¿qué hay, qué, hermano? Hay sabiduría, ¿verdad? O sea que la sabiduría es para aquel que no tiene el discernimiento, hermano. Amén. Y para eso tenemos al Espíritu del Señor y su palabra, que es sabiduría, para que nos enseñe, ¿verdad? Así es que si tiene preguntas, hermano, le repito, los jueves vamos a tomar este tema de preguntas y respuestas, ¿verdad? Gloria sea al Señor, ya que, hermano, le repito, hay tantas interrogantes. Yo tengo muchas preguntas, hermano, ¿verdad? Usted también, hermano, qué bueno, ¿verdad? Así es que, pues, vamos a aprovechar, hermano, ¿verdad?, para que, pues, con la ayuda del Señor le contestemos sus preguntas, ¿verdad? Yo creo que todos tengan, nuestra hermana Irma, nuestro hermano David, nuestro hermano, ¿verdad?, Rodrigo, todos tenemos preguntas. Y bueno, pues, mi hermano joven aquí, Daniel, tiene una pregunta. Pues hágala, hermano, en el nombre del Señor, y con la ayuda del Señor, pues, trataremos de buscarla, ¿no? Amén, hermano. Mi pregunta es, si la muerte es un ángel caído. La muerte, fíjese, es una buena pregunta. Si la muerte es un espíritu, es algo que está rondando, ¿qué es la muerte? Ok. Bueno, ahí hay más preguntas, ¿verdad? Una pregunta lleva a otra pregunta. Empezó por decir si la muerte es un ángel caído. Amén. Y bueno, nos podemos resumir en decir sí y terminar el tema, o decir no y terminarlo, pero esa no es la respuesta, ¿verdad? Hay que buscarle para preguntarle al Señor. Hace días me hizo esa pregunta el hermano, hermanos. Quiero decirle que ya me la había hecho, ¿verdad? Y digo, bueno, qué bueno que el hermano, ¿verdad?, la pregunte para que pues le demos seguimiento. En esa ocasión le di una pobre contestación, ¿verdad? Pero créame, hermano, me hizo buscar esa pregunta. Hace como 2 semanas, por ahí, 1 semana y media me hizo esa pregunta, ¿verdad? Y bueno, hace una semana el hermano Ernesto nos dijo que íbamos a hacer un tema de preguntas y respuestas, ¿verdad? Y mire, el Señor le concedió hacer la pregunta, ¿cierto? Me gustaría añadir también, hermano, el hermano Oscar, el martes cuando me fui de aquí, estuvimos texteando y primero dijo que le dio mucho gusto que le hayamos mandado el tema de la Pascua, dice que le cayó como anillo al dedo. Pero también dijo que le mandáramos un tema en relación a esta pregunta, a la Santa Muerte. Fíjese que la Santa Muerte se ha hecho muy popular, más en México, hermano. Aquí también ya está introduciéndose mucho en envenenar, en adorar, en pedirle a un hermano, tiene muchos seguidores, la Santa Muerte, ¿verdad? Pero para poder entender, hermanos, si es un ángel caído, tenemos que empezar desde el inicio. ¿Qué es la muerte? La muerte es lo contrario de la vida. Amén. Y bueno, la expresión muerte, hermano, lo busqué, ¿verdad? Dice que es un fenómeno universal que marca la terminación de la vida. Lo experimentan tanto las plantas como los animales y el ser humano. O sea, es un fenómeno universal que marca la terminación de la vida. Eso es lo que traduce el diccionario bíblico, ¿verdad?, de la muerte. Ahora, la pregunta de mi hermano, ¿verdad?, si es un ángel caído. Para empezar, un ángel es un espíritu, ¿verdad que sí? Un ángel es un espíritu. Así como el diablo es un espíritu. Y Dios es espíritu también, amén. Entonces, la muerte, hermano, no quiero utilizar la expresión ángel, ¿verdad? No quiero utilizar la expresión ángel, aunque es caído, la muerte es caída. Pero sí es un personaje, hermano. Sí, no es ni el diablo, no es ni Dios, es un personaje
que tiene una capacidad y que se le ha dado un poder a la muerte, hermanos. Y a fin de cuentas, ese personaje va a ser destruido porque es el último enemigo, como dijo el Señor. Cuando hayan acabado todas las cosas, el postrer enemigo será la muerte, hermano. O sea que ese personaje puede utilizar la expresión espíritu, ¿verdad? Yo creo que a medida que vamos desarrollando este tema, hermanos, quizás le vaya contestando sus preguntas que al momento dice, pero ¿cómo? Vamos a terminar este pequeño estudio. Al fin tenemos 3 hermanos que también nos pueden ayudar en este tema, ¿verdad? Pero quiero decirle, hermano, ¿verdad? Este ser, así lo voy a nombrar, este ser, tiene el poder o la capacidad de matar física y espiritualmente, hermanos. Porque se les ha dado ese poder. Ahora, ¿qué es la muerte? La muerte física, hermanos, vamos a hablar de la muerte física. Es, hermano, la separación entre lo físico, que es el cuerpo, y el alma, que es materia. O sea, esta muerte, este ser, tiene la capacidad de separar, de cortar, hermano, lo físico con lo espiritual. Esa es la muerte física. La muerte física lo experimentamos todo ser humano, hermano. Todo lo que tiene vida es experimentado con la muerte. Mire, un árbol, nomás lo cortan, ¿verdad? Le está dando muerte, hermano. Los peces que tienen vida también participan de este fenómeno, hermano. Todo lo que tiene vida entra este personaje que es la muerte. Es lo contrario, ¿verdad? Le repito, tiene el poder, hermano, de separar lo físico con lo espiritual, porque es el alma. Y la muerte espiritual, hermano, es la separación del alma eternamente y para siempre de la presencia de Dios. Le repito, la muerte física, todo ser humano participó Lucas, Pedro, María, Pedro, todo ser humano, hermano, desde Adán hasta nuestros días y seguirán, hermano. Amén. La muerte física, el proceso de la separación, hermano, el proceso de separar su alma con su cuerpo, o sea, su ser espiritual. El cuerpo, como está escrito, va al polvo, porque del polvo fue tornado, pero he ahí el alma. Entonces, lo que tenemos que preocuparnos, hermano, es de no ser muertos espiritualmente. Ahora le repito, este personaje, su función fue esa, hermano, ¿verdad? De separar. Ahora, ¿cuándo entró eso? Ahorita lo vamos a ver. ¿Cuándo entró y cómo entró ese personaje llamado muerte? La muerte es un espíritu caído. Podemos decir sí, ¿verdad? Ahorita le repito, si tiene algún interrogante, pues usted lo hace notorio cuando termine la explicación. Dice el hermano, la muerte es un espíritu caído o un ángel caído. Bueno, le repito, un ángel es un ser espiritual, el diablo es un ser espiritual, Dios es espiritual, también es un espíritu. Entonces, yo puedo canalizar o decir, la muerte es un espíritu caído, porque lo contrario de la muerte es la vida, y la vida no es un espíritu caído, es el mismo Dios que es espíritu y que da vida a todo, hermano. Amén. Entonces, le repito, como Satán es un espíritu, como Dios es un espíritu, la muerte puedo canalizarlo, puedo decirlo, que es un espíritu, hermano, caído, que tiene una función y que Dios le ha permitido esa función. Porque nada se mueve sin la voluntad de Dios, hermano. Aún el enemigo no se mueve si no Dios le da autorización. Amén. En todo, en la potestad de Dios está todo. Seguimos, hermano. Dice este comentario, ¿verdad? Todos experimentamos este proceso de la muerte física. Mire, vayamos a Eclesiastés, hermano. El libro de Eclesiastés, capítulo 2. Hace un tiempo, allá en la casa de mi hermana Ana, hablamos de la muerte, me acuerdo, ¿verdad? Pero mi hermano me hizo esa pregunta, le repito, hace unas 2 semanas, pero más o menos, 1 semana y media. Que si la muerte es un ángel caído. Y yo le dije, bueno, ¿un ángel qué es? Un espíritu, de esencia espiritual. Hay ángeles caídos y ángeles no caídos. Los ángeles caídos se le llaman demonios. Amén. Los ángeles no caídos son ángeles de luz. Amén. Gloria al Señor. Está en un ángel caído. Un ser caído. Sí, hermano. Pero Así, es mal, es mal. ahorita lo vamos a ver, hermano. ¿Cuál es su función? ¿Cuál es su función? Porque mire,
hay muchos que le tenemos miedo a la muerte. Física. ¿Qué será? Pero lo importante es conocer la muerte espiritual. Eso es lo que tenemos que temer, porque el Señor dijo, no teman a los que matan el cuerpo, porque el alma no puede matar, mas temed a aquel que puede matar y el alma en el infierno. O sea, el cuerpo físico, hermano, la separación no tenemos que temer, tarde o temprano vamos a pasar ese proceso, ya sea por una enfermedad o de vejez, hermano. Amén. Que se pare el corazón de tanta maquinaria que le dimos, que se nos pare ya. O sea, el proceso de la separación física, que se llama muerte, porque es separación física, no tiene que temer nadie, ningún cristiano, hermano. Amén. Le repito, todo ser humano lo experimentamos. Eclesiastés capítulo 2, verso 16. Porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre. Pues en los días venideros ya todo será olvidado y también morirá el sabio como el necio. O sea, van a participar, hermano, de ese proceso, el sabio y el necio, el rico y el pobre, el chaparro y el alto, el dejado, el no dejado. Todo el mundo va a participar de ese proceso. ¿Cuál? La muerte física, de la separación del cuerpo con el espíritu. Ahora, ese personaje llamado muerte es, hermano, la función que hace en esta tierra, el separar, el cortar. Y yo veo, hermano, en ejemplos que muchas veces se ilustra a la muerte con una túnica que no tiene rostro, ¿verdad? Que la ponen con una túnica y una hoz, ¿verdad? Así, como un machete así, así la pintan, pero viendo ese dibujo, hermano, tiene mucha verdad. Porque para empezar no tiene rostro, es algo que vamos de acuerdo. Pero es un personaje que tiene el poder de cortar, inclusive trae la hoz, ¿verdad? Ahora, ¿qué hace? Cortar, separar lo terreno con lo espiritual. O sea, ese es la muerte física, ¿sí, diga, hermano? Pero entonces no es... Ahorita vamos a no es un ángel caído, sí. Bueno, porque o sea, todos vamos a participar de eso. ahorita vamos a ver dónde está lo caído, hermanos. Amén. Todo ser humano, por eso le digo, este estudio, hermano, que estamos haciendo, nos podemos llevar toda la hora, ¿verdad? Lo importante es que captemos, que comprendamos, que la Escritura nos dé luz para saber, amén. Porque le repito, podemos decir, sí es un ángel caído y no, y terminar el estudio, ya no sigue más. Pero mire, vamos siguiendo poco a poco. Vamos desarrollando este personaje llamado muerte. Ahora le repito, tanto el necio como el sabio, todos participamos de este personaje que hace su función. Mire, vayamos a Hebreos, capítulo 9. El Señor Jesucristo enfatizó muy claro, hermano, entre la muerte física y la muerte espiritual. El texto que le leí, ¿verdad? Donde no temamos a la muerte física, el que mata el cuerpo, no hay problema. Hay que temer a aquel que puede matar el cuerpo y el alma en el infierno. Esa es la muerte espiritual y esa es la que nos debe de temer, preocuparnos, hermanos, si estamos en Cristo, si estamos salvos, si somos fieles. Él dijo, la muerte de sus santos es de grande estima. La muerte de sus santos. Él nos capitaneará hasta la misma muerte. Hablando físicamente, hermano, no espiritualmente. Físicamente, Pablo dice, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Yo creo que todo cristiano, hermano, hermana, todo cristiano que es fiel al Señor, que sea guardado, yo creo que no le tendría miedo, al contrario, desearía. Como el apóstol Pablo dice, pues no sé si irme para allá, ya me esperan las cosas preciosas, pero aquí también la necesidad, no sé qué escoger. Pero hermanos, si realmente uno está en Cristo como debe de ser, uno desearía decir, Señor, a tus órdenes manda aquel personaje, ¿para qué? Para que vayamos, es una puerta nada más, hermano, para que ese personaje dé el corte perfecto, pues que un corte perfecto, que mi cuerpo se vaya a la sepultura y mi alma a la presencia del Señor, hermano. Amén. Hebreos 9. Le repito, ahorita a medida que vamos explicando, hermano, vaya anotando sus preguntas, porque estamos en este estudio, ¿verdad? Pero digo, a medida que vamos predicando, quizás sus preguntas se vayan contestando. Amén. Hebreos 9, verso 27. Y de la manera que está establecido
a los hombres que mueren una vez y después el juicio. No vamos a hablar del juicio, sino estamos hablando de la muerte. Está establecido para el hombre. Amén. Ahora, la muerte, ese proceso de separación, estamos hablando de la muerte física. Ahorita vamos a entrar en la muerte espiritual, que es ese mismo personaje. Amén. Ese mismo personaje. Yo lo llamo personaje o ser o espíritu. Mis hermanos participarán si es o no, ¿verdad? Pero le repito, para mi conocimiento yo creo que es un ser, un personaje, que ni es ni de Dios ni del diablo, está en medio para hacer el cortamiento. Vayamos, hermano. Ahora, dice, la muerte es el salario o la recompensa de la desobediencia. Romanos capítulo 5, hermanos. Ahí vamos a ver cuándo entró la muerte, cómo se originó la muerte. Romanos capítulo 5. Porque dice la escritura que la muerte entró. O sea que no estaba la muerte en este mundo. Así como el pecado entró, que no estaba. Ahora, ¿usted sabe cuándo se originó el pecado? ¿Usted cree que el pecado se originó en Adán y Eva? No. Textualmente lo leemos. En la tierra, Textualmente lo leemos. en los humanos, ahí originó. Exacto, textualmente, en los humanos. Pero la rebelión no fue humana, de Satanás. Amén, así es verdad. Ni Satanás se hizo adversario en lo humano, Así es, amén. fue en lo espiritual. Sí, amén. Romanos capítulo 5, verso 12, hermanos, nada más. Dice, de consiguiente vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Usted sabe por quién? Por Adán, amén. Y por el pecado, ¿qué dice, hermano? La muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, pues todos pecaron, como está escrito, hermano. Amén. Ahora, ¿quién es ese hombre? Adán y Eva, hermano. Cuando ellos pecaron, hermano, entró la sentencia de la muerte. Ahora, fíjese, vayamos a Génesis para ver una expresión que ahí me llama la atención. Génesis capítulo 2. Dice aquí el apóstol Pablo, ¿verdad? Está narrando, hermanos, que así como por un hombre entró el pecado, y el pecado trajo la muerte, hermano. La consecuencia, el resultado del pecado fue la muerte. Está escrito, porque la paga del pecado es muerte. O sea, ese personaje, estamos hablando de la muerte espiritual ya, hermano, no de la muerte física, ¿eh? La muerte física todo mundo la va a experimentar, y eso no nos preocupa. En eso no debemos de temer. Todo mundo va a morir. O sea, va a separarse de lo físico de lo espiritual. Esa no es nuestra preocupación. Estamos hablando de la preocupación de la muerte espiritual. Porque la paga del pecado es muerte, ¿qué? ¿Terrena? Es espiritual, hermano. Porque el pecado es espiritual. Dice el capítulo 2 del libro de Génesis, verso 17, nada más para no leer todo lo que el Señor le dijo a Adán. Amén. Dice el verso 17 más, del árbol de ciencia del bien y del mal, no comerás de él, porque el día que de él comieres, ¿qué dice? Ahora yo le pregunto, cuando comieron de ese fruto, ¿murió? ¿Cayó muerto? No. ¿Verdad que no? Dice la escritura que vivió a más de 900 años, 930 y tantos, ¿verdad? Dice la escritura. ¿A qué muerte se refiere, hermano? Una muerte, mire, Dios lo creó para vivir una eternidad, tanto en lo físico como en lo espiritual, antes del pecado, hermano. Lo hizo pues inmortal. Cuando ellos pecan, cuando ellos transgreden la ley, hermano, lo hizo mortal. Ahora, esa es cuando la expresión más, porque el día que de él comieres, morirás. O sea, va a ser inmortal. Digo, mortal, perdón. Va a ser mortal, ahora sí va a participar de la muerte, porque en ese instante no murió, hermano. Vivió 900 y tantos años. Ahora, aquí no dice cuántos tenía, ¿verdad? Pero lo vemos en la genealogía, vemos aún sus hijos. Aquí todavía no tenían hijos, ¿verdad? Que todavía no estaba Caín y Abel, ni hijas. Esto quiere decir que pasó un proceso todavía de años. No murió terrenalmente, sino que murió, hermano, la expresión morirás es que lo hizo mortal. Y de ahí todo ser humano somos mortales. Participamos de ese pecado, hermano. Porque ese pecado trajo la muerte. Quitó, hermano. Ahora,
La esperanza de Jesucristo es quitar precisamente y hacerlos inmortal, hermano. Mire, ahí dele vuelta, ahora sí vamos a Romanos, ¿verdad? Ya donde estábamos. Romanos capítulo 5.